Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. En esta ocasión vamos a ver el descubrimiento de América en la profecía por motivo de los 530 años de la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo. Este es un episodio especial. En el 2022, año en el que este podcast que usted está escuchando en estos momentos, se conmemoraron 530 años del descubrimiento de América. Bueno, pero ¿y ese evento qué es lo que tanta relevancia tiene? ¿Qué relación tiene con las profecías bíblicas? Eso es lo que vamos a explicar en este podcast, en este episodio especial. Ahora, un 12 de octubre de 1492, hace 530 años para el 2022, estamos celebrando el descubrimiento de América, pero también nosotros como programa, como la Historia Profética del Mundo, estamos celebrando nuestro segundo aniversario. El 12 de octubre del 2020, en el año de la cuarentena, cuando salíamos de la gran cuarentena en la cual nos obligó a encerrarnos el COVID-19, nació este proyecto. Y en esta fecha nosotros celebramos nuestros 2 años y queremos darle gracias a todos ustedes porque hemos crecido en las redes, hemos crecido en las plataformas, hemos llegado a muchos lugares. Recibimos muchos mensajes de felicitación, de ánimo, de motivación, y eso quiere decir que vamos avanzando. Así que esperamos que la Historia Profética del Mundo siga cumpliendo el objetivo, que es el de educar y el de orientar en el mensaje profético que Dios nos dejó a través de la historia en este planeta. Bueno, la especie humana llegó a América luego de la gran emigración que partió de la Torre de Babel. Nunca nos desconectemos de ese cordón umbilical. Sí, ahí fue cuando esto partió. Esos grupos migratorios que, que se desplazaron desde ese lugar y que se agruparon en familias lingüísticas, que se desplazaron y llegaron a todos los rincones del planeta. Desde ahí es donde el ser humano partió para todos lados. Ahora, los pobladores que llegaron a América vienen de una cepa que en su mayoría se derivó del hijo de Noé llamado Jafet, que dio una línea llamada los Jafetitas. Ahora, un descendiente de Jafet, Mogol se llamaba así, va a dar origen a otras líneas, como toda esta gente va a dar líneas y líneas genealógicas. Ahora, a las otras líneas que él va a dar, vinieron los polinesios, o sea, de una de esas líneas vinieron ellos. Ahora, los polinesios atravesaron la cadena de islas que hay en el Océano Pacífico, llegando al continente americano. Aquí es donde se da el paso del hombre que viene de Asia por el famoso estrecho de Bering a América. Así fue como llegaron aquí. Y se esparcieron por todo el continente. Llegaron hasta América del Sur. Cruzaron la cordillera de los Andes, dejando en el lago Titicaca un recuerdo de su presencia. El Junco, que es una nave pequeña y liviana que facilita la navegación bien rápida. El Junco, así se llama. Ahora, cuando los mogoles polinesios llegaron a las nacientes del río Amazonas, la historia americana convencional los recogió con el nombre de indios amazónidas, que a su vez se dividieron en guaraníes, en jíbaros y en cáribes. Los guaraníes bajaron hasta lo que se conoce como la Mesopotamia argentina. Los jíbaros se quedaron en Brasil. Y los caribes llegaron hasta las islas del Mar Caribe. De ahí es donde vienen los caribes. Ahora, por otro lado, los mogoles siberianos que llegaron a Alaska atravesando el estrecho del Mar de Bering, poblaron todas las regiones frías del continente americano hasta la Tierra del Fuego, dando origen a los pueblos ándidos, que nosotros los conocemos muy bien. ¿Quiénes fueron? Los incas, los mayas y los aztecas, cuyas civilizaciones
florecieron gracias al permanente contacto con los pueblos asiáticos por vía marítima. Esos van a ser los 3 primeros pueblos indígenas andinos duros que se realizaron a lo largo de las 3 cordilleras en los años 1800 a.C. O sea, al mismo tiempo que se da el desarrollo de las grandes civilizaciones de la humanidad, en el otro lado del mundo, Mesopotamia, que incluyó a los sumerios, a los babilonios, a los caldeos, a los acadios, a los asirios, a los hititas, a los fenicios y a todo ese montón de gente, también se va a desarrollar Egipto, Persia, Grecia, Roma, los árabes, los turcos otomanos, la India, los chinos, los mongoles. Toda esa gente, bueno, al mismo tiempo que toda esa gente se va a estar desarrollando por allá, se desarrolló en el continente americano las civilizaciones precolombinas que se levantaron por acá. Pero si observamos además la arquitectura americana en los templos de forma piramidal truncada, vamos a encontrar también el material que utilizaron para las construcciones, que fueron enormes rocas o piedras cuidadosamente labradas, el ensamble de las mismas, la observación de los astros y el desarrollo de una astrología con calendario y mapa zodiacal. Ahora, si miramos por el otro lado el arte funerario y la creencia religiosa en un ser supremo, nos vamos a encontrar con el Viracocha de los incas, con el Tlaloc de los aztecas y en una tríada divina americana expresada en signos de validez universal. Todo esto nos recuerda la forma arquitectónica de las pirámides egipcias, de los sigurats mesopotámicos y de las ruinas de Mohenjo-Daro, de Harappa, de Chandudaro, por allá por la India. También mirar todo el desarrollo indígena americano precolombino nos obliga a recordar la astrología egipcia, la astrología caldea, la índica, la china, con sus respectivos zodíacos, sus artes funerarios, sus respectivas creencias religiosas con un ser supremo y una tríada divina de cada una de ellas. Ahora, si recogemos todo esto, si sumamos a todo esto la similitud que hay entre la lengua altaica mogol y los dialectos de los aborígenes americanos, creo que completamos el cuadro y la tenemos completa. Pero aún nos resta mencionar que en las ruinas incaicas de Tihuahuanaco, en Bolivia, se encuentran los rostros caucásicos que hablan por sí mismos de la comunicación milenaria que había entre los pueblos de la antigüedad más remota desde mucho tiempo antes del comienzo de la era cristiana. Sí, señores, ¿cómo la ven? Es que esto viene desde hace tiempo, desde que el hombre emigró de la Torre de Babel y llegó aquí, todo esto se empezó a desarrollar de este lado en América. Esto es una cosototota gigantesca, que uno se pone a armar el rompecabezas y se entretiene bien bueno. Todo este combo migratorio que pisó América va a ser en su mayoría jafetitas, mogoles, aleutianos y son una cantidad de cepas y de cepas. Algunos aleutianos, por ejemplo, cruzaron las altas cumbres americanas aventurándose por los ríos hasta las llanuras de América del Norte y del Sur, donde dieron origen a los pámpidos piel roja norteamericanos y las pampas argentinas. Ahora, los piel roja se les llama así porque adquirieron el color característico de su piel chocolate rojizo gracias al milenario contacto con el limo ferruginoso y cuproso de las llanuras norteamericanas. Y así, desde la punta arriba en el norte hasta la punta extrema en el sur, la Patagonia, se va a desarrollar todo un universo precolombino conformado por todo un gigantesco árbol familiar indígena que será protagonista de un sinnúmero de eventos, acontecimientos, descubrimientos, construcciones, desarrollo, en fin, toda una vasta civilización bien levantada y muy bien posicionada. Van a crear un universo religioso impresionante. Van a ser líderes en construcción, en desarrollo arquitectónico, van a crear calendarios, a diseñar unas nenas ciudades, observatorios astronómicos. O sea, esta gente aquí en América la saca del estadio. Y por allá en el viejo mundo nadie sabía lo que estaba pasando aquí. Todo esto está pasando de este lado del mundo, mientras que en Europa se está desarrollando una situación bien compleja. Desde el 538 viene dominando el sistema papal a ese mundo conocido bajo el periodo histórico profético denominado el oscurantismo, hasta que llegó el estallido de las reformas protestantes. Eso estaba pasando allá mientras esta gente se estaba desarrollando acá. Empezaron mucho antes que apareciera Martín Lutero, las reformas protestantes. Martín Lutero aparece en 1517
Y en Europa se está librando toda una batalla campal de carácter geopolítica, socioeconómica, religiosa, cultural, humanista. Mejor dicho, desde todas las latitudes las cosas van a temblar, porque el cruce entre el judaísmo con el Islam y para rematar el papado y para contracompletar la reforma, toda esa licuadora generó un terremoto en Europa por donde quiera que usted lo mire. Y es cuando llegamos a 1492. Pero recuerde que el centro del gran proceso, siempre en la historia profética del mundo, va a tener que ver con el pueblo de Dios en la mitad. De todo fenómeno que llegue a estallar. Y para ese momento, la bandera del gran pueblo remanente la está izando el protestantismo, que está siendo cruelmente perseguido por el Sacro Imperio Romano. O sea, el gran proceso aquí, el foco es ese. No nos podemos desconectar. La iglesia, o sea, la mujer de Apocalipsis 12, está siendo cruelmente perseguida, desangrada por el inmenso poder del Sacro Imperio. Y no había para dónde escapar donde la presencia del perseguidor no estuviera. Es entonces cuando Dios mismo abre un camino, abre la puerta a una salida para que su iglesia perseguida tenga una vía de escape, para que no se extinga. Y es cuando Dios abre la puerta de todo un continente desconocido para toda esta gente, pero que se venía desarrollando desde la historia antigua y que ahora va a servir de refugio para su pueblo perseguido. El 12 de octubre de 1492, esa puerta se abre. Hace 530 años se dio el descubrimiento de América. Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como La Historia Profética del Mundo. ¿Y dónde nos encuentra con este nombre? En Spotify, en Google Podcast, en Facebook, en Instagram, en TikTok. En YouTube, siga nuestro canal, dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. Es administrada y diseñada por Sama, agencia de marketing digital de la cual el poderoso Edinson Galván es el gerente. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Eso fue profetizado en Apocalipsis 12, 14 al 16. Libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 14 al 16. Bueno, llegamos a 1492. ¿Qué estaba pasando en España en 1492? Bueno, algo importante que tenemos que saber es que España estaba experimentando un proyecto nacional. ¿Y eso qué quiere decir? España se estaba convirtiendo en país. Así de sencillo. Y para que ganara su proyecto, ellos tuvieron que expulsar a dos archienemigos de sus territorios. Por un lado, los árabes, que le llamaban los moros. Llevaban 700 años en la península ibérica. Por eso es que en España los árabes tienen tanta incidencia, por eso la música flamenca, la música sefardí, todos estos aires musicales y culturales tienen tanto parecido con los árabes. Ellos llevaban 7 siglos, 700 años ahí en España y aportaron mucho al desarrollo a los árabes, no se lo podemos desconocer. Le llamaban los moros y cuando los expulsan, los soldados iban a la playa para darse cuenta a los líderes de que estaba despejada de los árabes y decían, no hay moros en la costa. Quiere decir que los árabes no estaban. Ahora, otro pueblo que ellos expulsan de ahí, otro grupo que tienen que expulsar los españoles para que su proyecto nacionalista gane impulso, son a los judíos. Mientras que los árabes aportaron desarrollo, los judíos aportaban intelectualidad. El proyecto de nacionalización de España es totalmente católico,
Por eso no podía tener influencia árabe porque venía el Islam, ni tampoco influencia judía porque vienen con el judaísmo. El proyecto de España es 100% católico. Godo, acuérdense que España se forma de los bárbaros visigodos que quedaron después que el Imperio Romano cayó. Ahora, se encuentran dos reinos aquí para que este proyecto pueda emerger. El reino de Castilla, representado por Isabel, y el reino de Aragón en cabeza de Fernando, los dos reyes católicos. Ahora, cuando ellos dos llegan al trono en calidad de esposos, con este acto ellos impiden que a su vez los portugueses o los franceses puedan tener acceso al trono en algún momento en el futuro. Acceso al trono español, ¿no? O sea, España le estaba apostando en ese momento al gran paso de su historia, convertirse en país. Y la base de su gobierno se centró en la fe y la corona. O sea, España a nivel religioso la tenía clara. Vayan teniendo en cuenta todos esos datos para el momento que se dé el descubrimiento, la conquista y el colonialismo. Ahora, en esta coyuntura es cuando aparece la figura de Cristóbal Colón, proponiendo el proyecto de navegación. Hasta ese momento España no había explorado la navegación, mientras que todo un mercado imponente conformado por Asia florecía al lado de España como vecinos con sus extraordinarios productos de comercialización. Ellos comercializaban las especies, las maderas, la mercancía. Es decir, hoy nosotros utilizamos el ajo, el comino, la pimienta de la manera más tranquila, chévere y nice y padre. Pero en aquel entonces, por un ajo había que ir hasta Asia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Además, Asia en ella confluían muchas rutas. Muy bien. O sea, Asia en ese momento era la sensación del bloque. Y llega Colón proponiendo, por un lado, que para Colón la tierra no era tan grande como ellos se lo habían imaginado. Y que además se podía llegar a la India, que queda en Asia, para comercializar con ella por una ruta más corta. Ya le van cogiendo el hilo al loco de Colón, cosa que les iba a favorecer muchísimo. Ahora Colón insiste, no le creen, él pasa el proyecto, no lo creen, se lo rechazan, se lo echan para atrás. Y hay algún momento entre tanta insistencia en que la reina Isabel la Católica, ella dice, bueno, pero nosotros no tenemos nada que perder aportándole ideas a este loco. Finalmente lo que él tiene es una hipótesis. Entonces los reyes católicos terminan aprobando la idea loca del loco de Colón. O sea, Cristóbal lo que está lanzando es eso, está formulando una hipótesis, pero para él tiene una alta seguridad que sea 100% probable. Concebía una ruta más corta entre España y la India, sin imaginarse que entre estos dos puntos, España y la India, había un continente atravesado. O sea, había una masa de tierra gigantesca, que eso no se lo imaginaba nadie. Y como decimos aquí en Colombia, de puro chiripazo, Colón llega aquí y descubre algo todavía más inmenso de lo que él proponía. Un continente. El 12 de octubre de 1492, Colón llega a América, a lo que hoy conocemos como El Salvador. Ese fue el primer lugar que él pisó, el hermoso país del Salvador. Pero creído y recreído que había llegado a Asia, que había llegado a la India. Por eso es que aquí le llamó a los indígenas, a los aborígenes, les llamó indios. El que va a descifrar el hallazgo más adelante va a ser Américo Vespucio, eso nosotros lo sabemos, y por eso es que el continente se termina llamando como él, América, pero Colón no sabe que había descubierto lo que había descubierto. Ahora, ¿con qué se encuentra Cristóbal Colón cuando llega aquí? El mundo indígena del continente americano es una cosa absolutamente indescriptible, desde el norte, pasando por el centro y bajando hasta el sur, un nuevo mundo ancestral, una cosmovisión única, una civilización cultural, todo un sistema de vida desarrollado, social, político, etcétera. Para Colón y su combo fue algo nunca antes visto. Ahora acuérdense que Colón llega en nombre de la corona española, no se nos olvide eso, que trae consigo su proyecto nacionalista, una España católica, monoteísta, perteneciente al gran sacro imperio que está condenando, expulsando y liquidando a cualquier forma de religión diferente a la católica. Y no pueden siquiera concebir el astronómico mundo religioso que acaban de descubrir en América. Ni siquiera sabían cómo llamarlo. Lo que para el europeo en ese momento no era europeo, simplemente no era civilización, era bárbaro, era pueblo, era pantano. O sea, Europa y lo demás es loma.
Por eso el concepto tan incivilizado, tan burdo y tan atrasado con el que nos van a definir a América, a la América autóctona con la que se encuentran, sabiendo que aquí lo que había era civilización, aquí lo que había era desarrollo, avance. Lo que pasa es que hay un fenómeno que vamos a encontrar en todos lados en lo que se concibió como imperio o poder en la tierra. Siempre el que tenía el poder se vio a sí mismo como el centro del universo, los dueños del mundo, y que todos los demás vivíamos alquilados. Por eso es que más adelante se va a imponer el fenómeno llamado colonialismo, que fue una cosa terrible. Ahora la corona se reinventa y arranca el proyecto de conquista, de extracción del saqueo de nuestras riquezas para financiar el proyecto nacionalista español. Ahora te das cuenta, ya vas uniendo la cosa, cómo fue que se dio. El proyecto de conquista, o sea, lo financió con el oro americano. El proyecto de conquista incluía la evangelización europea por encima de lo indígena. La relación entre el mundo indígena americano con la llegada de Colón va a ser pacífica, va a ser asombrosa, va a ser amistosa. Al principio va a ser amable, pero luego se tornó violenta, llena de sometimiento y de esclavitud por la gran riqueza que se encuentran en América. Miren, a pesar de que los portugueses fueron los primeros en pasear por América antes de que llegara Colón con las expediciones de Vasco de Gama, los ingleses y los franceses van a llegar un siglo después a América, porque para 1492 ellos estaban encarnizados en Europa con las guerras de la Reforma y contra la Reforma protestante. Por eso es que los ingleses y los franceses demoraron mucho tiempo después en llegar a América, a colonizar, a conquistar, 100 años después que los españoles llegaron aquí. La conquista de América va a guardar una diferencia grande entre el norte y el sur, ya que en el norte el proyecto predominante se gestó a partir de la religión con la llegada de los padres peregrinos a Estados Unidos provenientes de Holanda y de Irlanda, con una tripulación absolutamente protestante que abordó en la conocida embarcación llamada el Mayflower. Mayormente eran familias, por eso no se da el proceso de mestizaje que sí se dio en el sur entre los españoles y los indígenas. Porque los españoles no llevaron esposas, no trajeron familia. En cambio, los padres peregrinos sí llegaron con sus familias. España llegó por la riqueza, los protestantes llegaron a Norteamérica por la tierra. No hay lugar para los indígenas en el proyecto de las 13 colonias americanas y lo que estalla es un proceso violento de exterminio. Mientras que en el sur, el mundo indígena era una fuerte necesidad para el español. Mira, voy a abrir comillas y voy a leer una crónica de cómo fue que se registró el descubrimiento de América de esa noche, de ese amanecer, y que el gran conocido periodista colombiano Juan Gozaín recopiló en una de las crónicas del descubrimiento de América. 2 puntos, abro comillas. Pasaron más de 2 meses desde que partieron de Palos de Moguer. Llevaban 62 días de sufrimientos a mar abierto. No habían visto más que agua y cielo, ni un pájaro siquiera. Algunos se enfermaron de tuberculosis, se amotinaron, enloquecidos por la desesperación, acusaron a Colón de haberlos embarcado en una aventura sin destino. Estuvieron a punto de lincharlo. Amanece el viernes del 12 de octubre de 1492, no hay viento, el océano está en calma. Poco después de las 6 de la mañana, el almirante ve pasar a la derecha de su navío un puñado de algas podridas que flotan sobre la cresta del oleaje. No eran muchas, pero un navegante encallecido sabe lo que significa. Da un salto de emoción, regresa a su camarote y escribe en el diario: plantas y raíces a estribor. Si hay vegetación, tiene que haber tierra. Estamos muy cerca. Rodrigo de Triana ha estado de turno toda la noche en la meseta del Vigía, que queda en la parte más alta del Palo Mayor. Ahora, mientras termina de clarear la mañana, descabeza un sueño atrasado durmiendo a pedazos. De súbito, aquel centinela flaco y de baja estatura, que tiene un ojo torcido y que ha sido marino de ocasión, estibador sin trabajo y asaltante nocturno en las calles de Huelva, cree ver 2 siluetas pequeñas que bailan ante la bruma. Teme que el hambre lo está haciendo alucinar. Por si las moscas, Triana afila su ojo bueno, revisa con cuidado. Allí están, retozando a 20 metros de su cara, 2 gaviotas de cabeza negra, pájaros madrugadores. Vuelan hacia el occidente, aguas afuera. El vigía hace una conjetura de marino equivalente a la que escribió Colón: si hay pájaros, hay tierra. En sus escabrosas noches de taberna de regreso a España, Triana relataría a los parroquianos lo que sintió en ese momento.
Dice que lo primero que hizo fue levantarse del puesto de vigilancia y seguir con la mirada el recorrido de las gaviotas. Vio una palma de coco en una playa que parecía ennegrecida por los aguaceros recientes. Empezó a temblar y entonces, con ambas manos alrededor de los labios para hacer una bocina, pegó aquel grito que habría de cambiar para siempre la historia humana. Tierra, tierra a la vista. En el año 1620, un hombre importantísimo para la historia profética del mundo, William Brewster, parte con los padres peregrinos y zarpan a América en el Mayflower. Ahora, frente a la brutal persecución, los protestantes empezaron a sentir que los países se tornaban inhabitables. Estaban persiguiendo en Italia, en Alemania, en Holanda, en Irlanda, en todos lados. Y deciden emprender la huida a América. Parten de Holanda y llegan a Massachusetts y fundan una colonia cuya base principal es la libertad de conciencia. En su tripulación hay anglicanos, luteranos, cuáqueros, cátaros, iluminados y masones. Por eso es que el diseño arquitectónico de muchas ciudades americanas se va a hacer con base en la cosmovisión de los masones. La construcción, la arquitectura, las pirámides, los cuarzos, los pentagramas, bueno, todo eso, las dos torres, el Pentágono. La colonia protestante de los padres peregrinos le traen desarrollo y estabilidad a la sociedad que los recibe. Y esta sociedad de indígenas que los recibe, en acción de gracias, les hace un histórico agasajo con un delicioso pavo. Y este es el origen del pavo de acción de gracias que celebra Estados Unidos como fiesta nacional. Es a partir de esta colonia que el protestantismo se anida en este país. Y a lo largo y ancho de esta nación se dan grandes sucesos en materia de la religión. Rogelio Williams funda la primera iglesia baptista con el correr de los años, ¿no? Juan Wesley funda la primera congregación metodista. Jonathan Edwards enciende el gran despertar cristiano. Además de esto, surge Guillermo Miller como el lucero de la verdad presente. Dios levanta a la profeta de los últimos tiempos, Elena de White. La iglesia remanente de la profecía brota. Todo esto se dio en territorio americano. América va a ser el escenario de todos estos últimos eventos. Miren, audiencia, el descubrimiento de América hace 530 años fue un movimiento calculado por Dios en su soberanía al control de la iglesia de la historia de este mundo, para brindarle auxilio a su iglesia perseguida y para que fuera el escenario escogido por él mismo en el tiempo del fin, donde su pueblo escogido resurgiera con la predicación del mensaje de los tres ángeles. Por eso es que es tan importante el papel de América en la profecía. Este continente irrumpe en el mapa profético de la historia como un personaje estelar ya en los últimos capítulos de la historia, como pieza clave de los últimos acontecimientos en la experiencia del pueblo de Dios para el tiempo del fin. Por eso quisimos hacer un episodio especial de conmemoración por el cumplimiento de los 530 años de este continente. Resumimos y nos fuimos. Uno, hace 530 años el continente americano fue descubierto por Cristóbal Colón, abriendo una nueva ruta de refugio para el pueblo de Dios. 2. Para 1492 las guerras religiosas de la Reforma y la Contrarreforma recrudecían y no había para dónde escapar. América significó para los protestantes una tierra de libertad. 3. Dios, el autor de la historia, ya tenía provista una tierra de libertad para su pueblo oprimido. Apocalipsis 12 ya lo había predicho, al afirmar que la tierra abriría su boca para ayudar a la mujer, símbolos de la iglesia y de América. 4. La llegada de William Brewster con los padres peregrinos marcó el inicio de la llegada del protestantismo al Nuevo Mundo, abriendo una nueva línea de eventos que tendrán de ahí en adelante a América como el principal escenario.
5. Reconociendo que Dios nuestro Señor tiene el absoluto control y la total soberanía sobre los hilos conductores de la historia de este mundo hasta sus últimos días. Produce para ustedes Daniel Aponte, diseña y grafica May Vanegas, relata Álvaro de la Cruz y para todos ustedes un feliz día.